Este informe de la franquicia en España 2024 y para presentarlo tenemos con nosotros a Marta Nieto Novo. Como siempre, muchas gracias Marta por acompañarnos siempre en los eventos de franquicia. Es la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid. Luisa Masuel, nuestra presidenta, la presidenta de la Asociación Española de la Franquicia. José Antonio Guerrero, director de banca de empresa del Grupo Cooperativo Cajamar. José Antonio, muchas gracias. Y Eduardo Abadía, que es el director ejecutivo de la Asociación Española de la Franquicia. Ellos van a presentar el informe y luego estarán abiertos a turno de preguntas que queráis hacerlos, que os responderán gustosamente. Muchas gracias. Con el resto de comunidades autónomas, tenemos que seguir apoyando al comercio, especialmente al comercio de proximidad, al comercio de cercanía, donde también las franquicias tienen un papel muy destacado, porque precisamente es ese comercio de cercanía, ese comercio físico, el que da vida a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras calles, y por eso desde la Comunidad de Madrid vamos a poner en marcha una serie de iniciativas dentro del plan de revitalización del comercio de proximidad, que van a englobar tanto nuestras ayudas tradicionales a pequeñas y medianas empresas como el apoyo a los comercios más veteranos, a los comercios que llamamos consolera, los que llevan más de 50 años de trayectoria en la Comunidad de Madrid, pero también a través de la consejería competente en materia de apoyo a los municipios a través de ayudas específicas para que el comercio de los municipios de menos de 1000 habitantes se mantenga o contribuyamos a atraer establecimientos comerciales a esos pequeños municipios de zonas como la Sierra Norte, Las Vegas o el sureste de la Comunidad de Madrid, donde son tan necesarios. Es absolutamente necesario seguir apostando, dentro del respeto, por supuesto, a la libertad empresarial y a todos los formatos comerciales, por ese comercio de cercanía, ese comercio de proximidad que tanto nos gusta defender, pero que, y aquí hago una pequeña reivindicación, todos somos consumidores, desde nuestra actuación, desde nuestra decisión de compra, estamos siendo responsables de lo que ocurra con nuestro comercio de cercanía, con nuestro comercio de proximidad, y aunque hay otras maneras de comercio, hay otras formas que pues, nos pueden ofrecer ventajas y comodidad, lo cierto es que la calidad, la calidez y la excelencia en el trato del pequeño comercio que todos tenemos cerca de casa pues no es sustituible. Así que yo les animo a seguir apostando, como vamos a hacer y como seguimos haciendo desde la Comunidad de Madrid, por esos pequeños negocios, esos pequeños comercios y por las franquicias que también contribuyen, por supuesto, a seguir dinamizando nuestras calles y nuestras ciudades. No me quiero extender más. Los que me conocéis sabéis que me apasiona el sector y me pongo a hablar y no paro. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente acompañándoos. Estoy deseosa de conocer en detalle los resultados del informe anual de franquicias, como creo que todos los que estamos hoy aquí, y daros una vez más la enhorabuena por vuestro trabajo y por la defensa de este sector que es tan necesario para el comercio, para la hostelería, para la restauración y para el sector servicios, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de nuestro país. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, por esta clara apuesta, desde luego, de las administraciones públicas, en este caso de la Comunidad de Madrid, por el apoyo que se presta no solamente a la franquicia, sino también, como has dicho, a las pymes medianas, a las pymes más pequeñas y también a esos establecimientos consolera que hacen que el comercio de proximidad sea todavía más próximo y más cercano. La franquicia está bien, pero también hay que apoyar al comercio más pequeño, que no tiene quizás, o que son, yo diría, emprendedores natos y sin ninguna red de seguridad como pueda tener la franquicia. Entonces, desde luego, desde la EF te agradecemos las palabras y sobre todo el apoyo que nos está demostrando día a día la comunidad. Con esto me gustaría pasar la palabra a otro de nuestros personajes importantes, una empresa que nos ha aportado muchísimo, que nos sigue acompañando año tras año y que, desde luego, sin su apoyo económico y su apoyo personal también, no tendríamos la oportunidad de poder presentar este informe. Y me estoy refiriendo a José Antonio Guerrero, director de banca de empresas del Grupo Cajamar, que una vez más, un año más, le tengo que agradecer pues, su cariño y también su apoyo. Muy bien, pues muchas gracias, Luisa, muchas gracias a Marta
por parte de la Comunidad de Madrid, Eduardo, Luisa, por la Asociación Española de Franquiciadores. Y un año más, pues gracias por hacernos compartir este informe, la información que se ha convertido en un elemento clave y que además es un referente pues, para los franquiciadores y franquiciados a nivel nacional, que nos da una radiografía de cómo está el sector. Ahí yo, por parte de Cajamar, pues siempre el apoyo, y estamos como cooperativa de crédito en toda España apoyando el emprendimiento y la actividad económica que crea empleo en el territorio. Y ahí hacer hincapié en las cifras que ahora abundará Eduardo en cuanto a crecimiento de empleo, de facturación y de enseñas, ¿no? Pero también un poco hacer referencia a qué amenazas o en qué contexto nos estamos viviendo, ¿no? Primero, la presión de los costes y la incertidumbre en cuanto a los precios de los insumos, la fragmentación comercial que tenemos, el contexto internacional que vivimos, que hace que cada vez sea más difícil tomar decisiones económicas y empresariales en un contexto cada vez de mayor incertidumbre. Yo creo que eso ya no es nuevo, es decir, yo creo que la incertidumbre hace unos años pues, podía ser algo novedoso, pero creo que ahora está metido en el ADN de cualquier entramado empresarial o decisiones económicas que tienen que tomar muchos directivos. Ahí, una vez más, la franquicia pues, se proyecta como un elemento de protección, de visualización, de emprendimiento en el que puedes tener acceso pues a mucha de la información, de cómo están los mercados, de la sensibilidad del consumidor, de los retos de digitalización que hemos comentado muchas veces y que hacen que puedas adaptarte a una situación cada vez más cambiante, ¿no? Y en eso yo creo que se ha convertido la franquicia en un referente, en un mundo en el cual el consumidor cada vez es más homogéneo, es más versátil, es más exigente, está más internacionalizado y requiere una exigencia mucho mayor a esa enseña o a esa marca y a lo que le ofrece. Y yo creo que el componente de la franquicia es un elemento bastante, ahí rompo una lanza en los franquiciadores y sobre todo su fórmula de que para que el franquiciado pueda emprender y pueda iniciar actividades con cierta cobertura, ¿no? Más allá de compatibilizarlo con el consumo local y con la actividad económica y comercial local, ¿no? Y ahí el tema de la hostelería, restauración es un componente importante como la distribución alimenticia y creo que sigue siendo y viene demostrando que sigue siendo una fórmula de éxito en un contexto como el que estamos viviendo. Y ahí por parte de Cajamar pues todo el apoyo en proyectos que crean empleo, insisto, y crean riqueza y no solamente en España sino también fuera de España. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu valoración y por vuestro apoyo. Desde que se constituyó esta asociación, la Asociación Española de la Franquicia, hace ya bastantes años, nuestro objetivo no ha sido otro que velar por los intereses y la protección de esta fórmula empresarial que es la franquicia, ¿no? Pero siempre nos habíamos preguntado si la información que nosotros recibíamos de la asociación era la real. Por eso fuimos, digamos, los pioneros en hacer este tipo de informes, que ha sido un éxito, no solamente para nosotros y para poder dar los datos fiables del sector, sino también que creo que es apreciado por las administraciones públicas, que es una forma de medir qué es lo que pasa en la franquicia, ¿no? Como sector, ¿no? Si no tenemos datos no podemos analizar si vamos hacia arriba, hacia abajo, cuáles son las tendencias. Creo que ese informe lo que hace es aportar precisamente estos datos. El estudio sigue poniendo de manifiesto que la franquicia es una fórmula, digamos, ganadora. Es una fórmula ganadora porque sigue avanzando, es un modelo robusto, un modelo sólido y que goza de la confianza de los emprendedores, tanto de los propios franquiciadores, que lo son por su naturaleza, pero también de los empresarios franquiciados, que son aquellos que apuestan por también emprender negocios de la mano de una marca. Y aquí sí que me gustaría recordar cuáles son los requisitos que digamos, conforman lo que sería el modelo de franquicia y que a veces, bueno, pues en algunos casos se confunde con otras fórmulas también de negocio empresariales. Por eso me gusta recordarlo. Primero tiene que haber la existencia de un franquiciador que esté dispuesto a ceder su marca, que a veces no es fácil, ¿no? Se cede la marca, tiene que ser una marca fuerte, una marca que haya demostrado algún éxito.
El segundo requisito es que esa marca, ese franquiciador, esté dispuesto también a compartir lo que sería el know-how, ¿no? La forma de explotar un negocio, que no todos están dispuestos a hacerlo. Y el tercero sería que tiene que haber una existencia de un acompañamiento durante toda la vida del contrato, en algunos casos muy largo, por parte del franquiciador a la parte franquiciada, durante toda la vida del contrato. Por eso es importante que se defina bien qué es el concepto de franquicia para luego poderlo, digamos, importar al estudio y decir, no, es que estas marcas son las que cumplen con estos 3 requisitos. Este informe que les vamos a comentar y que podrán después leer detenidamente, lo que presenta son unas estadísticas oficiales de la situación en cuanto a número de marcas, en cuanto a facturación, en cuanto a generación de empleo, y también se hace eco no solamente de las marcas españolas que están operando en nuestro país, sino también de un porcentaje pues, bastante significativo de otras que vienen con otros orígenes, ¿no? Y la conclusión de este estudio es que la franquicia va bien, ¿no? Que goza de buena salud, como ha comentado Marta. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque en este año todas las variables, todos los parámetros de medición están en alza. Y les doy solo unas pocas pinceladas. En la facturación sube un 2,5% más que el año pasado, superando ampliamente los 27.000 millones de euros. En empleo, y este es un dato importante, sube un 4,8%. O sea, estamos dando empleo, la franquicia está dando trabajo a 318.000, poco más de 318.000 personas. En cuanto a número de redes o de insignias, hemos subido un poco más. Operan en el mercado ahora mismo 9 marcas más que el año pasado y nos situamos en un número de 1.384. Y en cuanto a número de establecimientos abiertos, aquí suben los establecimientos un 0,3% más, llegando a más de 78.000 locales abiertos por toda la geografía española. Ese aumento, si hacemos una valoración de por qué crece entonces la franquicia, hombre, creo que crece, y esa es quizás una opinión más personal, porque a mi modo de ver tiene 2 elementos que la hacen únicas. Uno, que tiene una capacidad de innovación y de flexibilidad y de adaptación a las nuevas realidades que quizás pues, en otros conceptos de negocio cuesta más, ¿no? El mundo ha evolucionado y los clientes también y demandan otras cosas. Y aquí la franquicia ha sido lo suficientemente ágil para poderse adaptar a esas necesidades del consumidor. El consumidor pide otro tipo de productos, pide otro tipo de canales de venta y la franquicia ha sido, yo creo que ágil y flexible y se ha dado cuenta de la oportunidad que tiene y ha ido variando sus productos o sus servicios para adaptarse a esas nuevas demandas del cliente, que al final es el que manda. Y en segundo lugar, y no menos importante, creo que ha habido una colaboración o que está habiendo una colaboración mayor de las digamos, centrales franquiciadoras con los franquiciados, ¿no? Y recalco este segundo punto porque creo que los franquiciadores sin los franquiciados serían muy pocos, serían unos emprendedores distintos, pero no podrían crecer a la velocidad que crecen ni tendrían los resultados que ahora tienen, ¿no? Creo que son los franquiciadores los que ayudan a crear la marca y a que ésta siga siendo conocida en el mercado. Incluso son los que identifican qué es lo que quiere el cliente para que las marcas franquiciadoras se adapten precisamente a esas nuevas peticiones. Por tanto, cuanto más interacción exista entre ambos, digamos, actores, cuanto más se compenetren y más de la mano vayan, creo que mayor será el éxito del negocio. Si nos vamos al origen de las marcas, en España el 83% de las marcas son de origen español, pero como les decía, hay ya un 17% de marcas que provienen de otros países, siendo, y eso sí que no es ninguna novedad, siendo el país que más, más marcas recibimos de él, es Francia, seguido con Italia y después ya van un poquito más a la zaga Reino Unido y Portugal. En cuanto a los sectores de actividad, lo ha comentado antes José Antonio, el sector de actividad donde tenemos pues, mayor facturación y mayor número de locales está en restauración y alimentación, seguido de moda y seguido de belleza y estética, que también creo que es un sector que está subiendo muchísimo. Y como no puede ser de otra manera, también los que tienen una mayor facturación van en línea de lo que estamos hablando, ¿no? El primero sería alimentación, después restauración y dentro de restauración el que genera más fast food y después ya hostelería y otro tipo de restauración, seguido, como digo, de
de moda y belleza y estética. Por ejemplo, vemos que no tienen nada que ver con estos tres sectores, pero que hay otros sectores de servicios que vienen un poquito ya pisando fuerte, como son las agencias de viaje. Ya lo vimos el año pasado y es algo que a mí personalmente me sorprende, porque en un mundo donde está tan digitalizado, donde se hacen tantas cosas online, pues sigue habiendo muchos locales y sigue abriendo en proporción un número de locales importantes de agencias de viaje. Y luego otra cosa que me llama la atención es que la facturación de este año en general de los locales que son propios, la facturación baja un poquito y sube el local franquiciado. Eso quiere decir otra vez que el franquiciado está tomando más poder o que las marcas están confiando más en delegar y en ceder esa marca a locales franquiciados y que esos franquiciados hacen crecer la marca. Si hacemos un zoom en las comunidades autónomas, bueno, pues tampoco creo que sea ninguna novedad. Madrid es la que lidera con diferencia el territorio español, le sigue la comunidad catalana, también importante. La comunidad gallega se sigue manteniendo y bajan un poquito, que no quiere decir que decrezcan, pero sí quizás bajan algo, han perdido alguna red, la comunidad valenciana y la comunidad andaluza. Todo esto hace que, bueno, pues que la franquicia tenga un peso importante también en la economía española y ahora mismo pues contribuye al PIB español con un 1,88. Por mi parte, comentarles que el estudio, bueno, nosotros nos sentimos dentro de la asociación tremendamente orgullosos de este servicio, pudiendo facilitar estos datos estadísticos que creo que son pioneros, no solamente en este país, sino también por lo menos en los países de Europa que conocemos. Y como digo, pues es un estudio que además de estar, bueno, de llenarnos de orgullo porque lo podemos hacer, pues creo que es apreciado, como digo, por las administraciones y que es elogiado por ellos, ¿no? Yo estoy convencida de que la franquicia seguirá en aumento porque combina a la perfección el hecho de ser empresario sin tener a priori unos conocimientos y quizá unas habilidades o una visión o unas herramientas que les dan precisamente la parte franquiciadora. Y bueno, y que creo que el nivel de riesgo, como he comentado al principio, el nivel de riesgo para asumir o empezar un negocio sin saber mucho del mercado ni del propio sector, pues se minimiza muchísimo. Tenemos una red en la franquicia que no existe en una empresa, digamos, cuando alguien pretende o iniciar una aventura empresarial partiendo de cero. Hace años también veo que las franquicias se abrían solo en ciudades pues muy grandes, ¿no? Estábamos hablando de Madrid, Barcelona, Valencia. Ahora mismo la franquicia se está implementando en todas las ciudades de España, incluso en ciudades que a priori, pues quizás por número de habitantes nos parecería que no van a ser rentables, y el resultado es que se están extendiendo mucho y están teniendo un éxito pues muy grande. También al principio pensábamos que la franquicia era algo tipo, bueno, pues para paliar o para usarse como autoempleo, ¿no? La persona que a lo mejor pues tenía un dinero y no sabía o no encontraba trabajo o quería hacer algo diferente, lo usaba para autoemplearse. Pero ahora vemos también que las franquicias lo que están haciendo es aprovechar el tirón y buscando también franquiciados que puedan llevar no solamente un local, sino que tengan digamos, la posibilidad de explotar organizaciones muy grandes. Hace años, buenos días, Hilario. Hace años también los franquiciados eran solo hombres y ahora pues desde hace pues unos años vemos que también se está copando, está llegando el mercado a ser más apetecible para mujeres porque encuentran conceptos que, bueno, pues que combinan a la perfección lo que quieren hacer, incluso pues conciliando la vida familiar. Quiero deciros que todo esto ha configurado una franquicia quizás distinta de la que teníamos hace unos años, pero igualmente válida. También forma parte de esta adaptación que les decía al principio, ¿no? Y que creo que, bueno, pues que por las consultas que nosotros recibimos en la EF y por la formación que nos piden nuestros socios, vemos que hay conceptos que antes eran, bueno, pues quizás no se nos habían pasado por la cabeza y que ahora tienen éxito. Y me estoy refiriendo pues a locales incluso de productos que sean veganos
o productos que van todos muy unidos con temas de sostenibilidad, por ejemplo, pues bebidas que solo se embotellan a diario en vidrio, franquicias que hemos también premiado alguna en la asociación como nuevos conceptos, que tienen en cuenta pues algunos de los sentidos quizá menos explorados del ser humano, como puede ser el auditivo o como puede ser el olfato. Empresas que apuestan mucho por la personalización, gimnasios muy concretos o locales pequeños, incluso supermercados de conveniencia o muy cercanos a lo que sería más propio de lo que sería el comercio de proximidad, un mix de esto que nos hace pensar pues, que la franquicia va a ir adelante. Y luego una cosa que me gusta siempre recalcar, y ya es lo último, y es que la franquicia tiene muy poca litigiosidad. Entonces, si nosotros analizamos esto, y también forma parte de un estudio que nos gusta presentar en la asociación, de los casos que llegan a un juzgado y que son vistos por un tribunal, son muy pocos. Eso quiere decir que las partes también son capaces de sentarse cuando hay algún tipo de problema y llegar a acuerdos. La combinación de todo esto, el menor riesgo, el aseguramiento durante una ayuda durante toda la vida del contrato, el que no exista litigiosidad, creo que hacen la fórmula de negocio pues una fórmula ganadora, y lejos de ver que va para atrás, lo que vemos es que le auguramos pues una larga vida a la franquicia. Y con esto, que seguro que me he dejado muchísimas cosas, le paso la palabra a nuestro director ejecutivo, Eduardo Badía, que es el que sabe más de franquicias de todo el mundo. Por lo menos de España, seguro. Gracias, presidenta. Ya sé que no me vas a subir el salario, pero ya me has subido el oído, que siempre es importante. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto, representantes de otros países, México, Argentina. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo de la directora general, como siempre, Marta, un placer. Tenemos también con nosotros presidentes de COCAM, presidente de Madrid Foro Empresarial, representantes, socios, en fin, y profesionales del sector de despachos de abogados, en fin, todo este tipo de desarrolladores de proyectos que están imbuidos de alguna manera directa o indirecta en este mundo. La verdad es que después de hablar tanto la directora general, la presidenta y José Antonio, pues a mí me parece complicado decir algo, ¿no? Lo que sí voy a bajar es un poco, voy a dar 4 o 5 pinceladas que yo creo que es importante que retengamos todos. Bueno, el tema de la facturación está clara, lo ha dicho la presidenta, nada que decir, lo ha dicho Marta. Creo que yo me pararía en uno de los principales puntos muy importantes, el nivel de establecimientos. Estamos hablando que el nivel de establecimientos son el 78.225, pero es que el 27% lo hacen los centros propios y el 73% los franquiciados, con lo cual significa esto que las cadenas van creciendo no en centros propios, sino sí en franquiciados, que es un poco la filosofía del sistema. Se van creando nuevos conceptos propios que tienen que llevar su tiempo de maduración, su tiempo de posicionamiento en el mercado, pero que las marcas que ya están consolidadas están creciendo, que los establecimientos son 73%, con lo cual evidentemente habla del gran equilibrio positivo que hay en este caso a la hora de desarrollar el número de sectores. En concreto, en sectores, lo decía la presidenta, pues hay sectores que a nivel de facturación han crecido de una manera exponencial, como ha sido la alimentación, creo que a nadie se le escapa, hostelería, fast food, está la hostelería y hoteles, servicios y transporte, que evidentemente también han crecido de una manera importante. Otro tema muy importante es el empleo, que yo creo que a todos nos afecta y somos terriblemente sensibles a estos indicadores. Pues hemos subido un 4,8%, es decir, que no es ninguna broma y que creo que es un tema muy importante. Pero sobre todo, fijaros, el personal tiene bastante lógica con el indicador que he dicho anteriormente de los centros propios, el personal es el 33% frente al 67% que son de los franquiciados, por lo cual evidentemente se mantiene no solo en la apertura de unidades, sino el número de personas que están afiliadas a las unidades correspondientes. No están en los centros propios, sino que están franquiciados. Creo que es otro indicador de análisis micro, pero creo que es interesante tener en cuenta. Comunidades autónomas, curioso, también lo decía la presidenta y la directora general, es que con 1.070 marcas
hacen el 77% de las enseñas en toda España. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene 423 enseñas, es decir, sede social de la Comunidad de Madrid, Cataluña 320, Valencia y Andalucía 171 y 156. Es decir, con 1070 del total estamos haciendo el 77% de todas las marcas. Por lo tanto, está clarísimo que hay 4 áreas o 4 comunidades autónomas que son las que destacan por encima de todo. Pero curioso, no siempre todos los indicadores, como vosotros sabéis, son iguales. Si hablamos de enseñas es uno, pero si hablamos de facturación es otro. Por ejemplo, Madrid tiene el 30% de enseñas en la comunidad autónoma, Cataluña un 23%, pero si no vamos a facturación, Madrid tiene el 49%. Creo que es un dato. Y Cataluña tiene un 26%. Es decir, prácticamente es la mitad a nivel de facturación. Las lecturas se sacan cada una la suya. Yo me dedico a la micro, no a la política ni a la economía, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es importante para ver dónde. Luego es curioso cuando hay marcas que vienen de fuera, son indicadores que ellos valoran. Pues es lógico, cuando yo voy a México, voy a Argentina, valoraría ese tipo de detalles. ¿Por qué? Porque a la hora de abrir una unidad en la capital o en una zona del sur o en zona norte, valoraría una serie de cosas, aparte de seguridad jurídica, nivel de vida, en fin, una serie de datos que no es el caso hoy, pero que sí que evidentemente es así. Pero bueno, estamos hablando de un número de enseñas muy similares, pero a nivel de facturación prácticamente seguro. Creo que es un tema importante a destacar. En cuanto a marcas, fijaros, en el sector de franquicia hay aproximadamente, salvo error, 42, 43 sectores distintos, ¿no? Que van aumentándose dentro de lo que van desarrollándose en el mundo de la franquicia. Solo con 7, fijaros, belleza, hostelería, alimentación, mobiliario de hogar, moda, familia, servicios de automoción, es decir, con solo 7 de estos sectores, que son 480 enseñas del mundo de la franquicia, se hace el 35% de todas. Fijaros, hay 42, pero solo con 7 se hace el 35%, por lo cual habla de la posibilidad de desarrollo del resto y de crecimiento del mismo. No porque seas menos no significa que no vas a crecer, pero tienes una capacidad de crecimiento porque puedes ser capaz de llegar a donde han llegado los anteriores. Yo creo que ese es un tema muy importante. Y algo que yo creo que es muy importante también desde el punto de vista, ya sí que ya termino porque los datos los tenéis todos, los han adelantado, yo he hecho un pequeño análisis micro de estos datos que yo creo son importantes. Yo destacaría 2 temas fundamentalmente. Primero, desde como sector y como asociación, que nosotros durante muchos años fuimos la Asociación Española de Franquiciadores, pero evidentemente era una asignatura que la asociación tenía pendiente, ¿no? Que era la inclusión del franquiciado dentro de la organización. Creo que primero, es justo, es importante y había que hacerlo. Y no siempre es fácil. Ha costado años, pero al final eso está. Hoy en día, si cogéis el informe, es la primera vez que en un informe aparece el nombre de franquiciados dentro de la organización que ha empezado a ser desde el 1 de enero. Con lo cual, ahora sí que podemos decir con mucho orgullo todos que somos la Asociación Española de la Franquicia porque representamos no solo al franquiciador, sino a los franquiciados que están dentro. Eso es verdad que los franquiciados, para aquellos que pregunten si todo el mundo puede ser socio de la asociación, no, tiene que venir de la mano del franquiciador. Tenéis que entender que tiene que ser un franquiciado que esté muy conexionado con el franquiciador, en el sentido de que evidentemente si hay algún conflicto lo tienen que resolver fuera, pero evidentemente si están dentro hay que sumar a más, no a conflictos. Conflictos se resuelven, por supuesto, pero en principio lo más importante es la inclusión del franquiciado en el mundo de la franquicia y así cerrar. Y luego otro tema muy importante, que decía la presidenta, un poco el tema del comercio. Yo soy un gran defensor del comercio, lo sabe la directora general, lo sabe mi presidenta, y saben que hay gente que está con nosotros hoy, mercados municipales, en fin, de todo aquello que sume nos viene bien al mundo de la franquicia. Es decir, si hay un local franquiciado y hay un local que no es franquiciado, que aquello esté vacío en un lado o en otro, perjudica a todos. Si está lleno, nos beneficia a todos. Es decir, que yo creo que eso es un tema que es fundamental. Y luego la importancia que tiene el número de franquicias. O sea, hay muchas, en este caso son franquiciadas, que tienen más de una unidad. Es decir, que hay el caso, y eso es lo gran importante también de las posibilidades. Hay incluso franquiciadas que tienen 6 unidades. Por ejemplo, me viene a la cabeza una, no voy a decir el nombre, no voy a hacer una propaganda de nadie, pero que tienen en todo lo que es la Almendra de Madrid, tiene un centro. Es decir, y con 20 personas en estructura.
tal. A ver cuántas pymes tienen 20 personas en nómina. Porque ese es otro tema también a valorar y, por supuesto, a analizar, porque eso habla un poco de lo que es el comercio, la integración, y ahí está, ¿no? Nosotros estamos, como asociación, incluidos también en la Confederación Española de Comercio, fundamentalmente con esta filosofía de acercar el comercio de proximidad, acercar lo que es el comercio tradicional a lo que es el mundo de la franquicia. La franquicia no deja de ser una forma de distribución comercial, pero al final es un comercio. No nos engañemos, al final, durante muchos años ha habido muchos mensajes que han sido incorrectos, ¿no? Porque que ponga zapatos Pepe o camisas Sabadell son lo de menos. Lo importante es que crezca, que haya y que suba. Luego al final esto no cae. Por lo cual, termino con esto. Creo que es un año positivo. Hay que ser moderadamente optimista porque las cosas van muy bien. Tampoco hay que tirar la casa por la ventana. Hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando. Cada día hay más llamadas a la asociación de todo el mundo. Es decir, me hizo mucha gracia porque os voy a contar una anécdota que viene bien también para romper un poco. Me mandaron una para que veáis lo que es. No es importante el idioma, sino es importante la relación empresarial, ¿no? Porque el idioma se sustituye por alguien que habla el idioma, lo que no se sustituye es al empresario. Curiosamente, ¿no? A veces digo, oiga, es que usted no habla ruso, no, pero es que el ruso lo traduzco al castellano, yo lo entiendo, le contesto es castellano, lo traduzco al ruso y el ruso se entera de lo que yo le tengo que decir. Lo voy a vender aquí y aplicar lo que sea. Entonces me dijo, yo recibo un WhatsApp de una empresa, oye, soy fulano de tal, una cordialidad espectacular. Dice, pero solo hablo ruso, árabe, y digo, creo que vamos por el camino. Dice, y el español, pero con diccionario. ¿Sí? Pero lo cuento como ejemplo, ¿no? Es decir, cada día están llamando más a la asociación gente que, bueno, tendremos que mejorar nuestro idioma, porque, bueno, habrá que ampliarse, hay que hablar árabe, hay que hablar chino, hay que hablar ruso, pero al final, fijaros cómo ven a España como primero, una entrada a lo que es Europa, todo lo que son de marcas latinoamericanas, por supuesto, iberoamericanas, y luego todo lo que son de otros países, como ven a España como en Europa, un sitio pues, interesante para invertir y traer conceptos, ya sean de cualquiera. Otro día estuve, además, muchas veces al ciudadano, una empresa china que va a traer bicicletas a España y que quiere tener la fábrica en España y en Madrid. En principio, puede ser que puede cambiarla, pero bueno, claro, son ejemplos, ¿no? Creo que es importante hablar de la riqueza del comercio, de la riqueza de la inversión y sobre todo de la interrelación entre empresarios. Nada más. Muchísimas gracias. Pues creo que toca ahora el turno de vuestro turno, ¿no? El turno de preguntas, si es que hay alguna o necesitáis, os gustaría alguna clarificación o alguna información adicional. Os cedo la palabra. Andrea. Gracias por el informe, gracias a todos. Ver que los franquiciados son la columna del sistema franquicia que realmente siempre más importante. Tenía una pregunta, no sé si se puede hacer un análisis también, si tiene sentido, del histórico de los franquiciadores. Verdad que aquí siempre se da un reconocimiento, aquí está de la franquicia de más tiempo, pero ¿cuál es el balance entre desde cuando existe el franquiciador, la evolución que ha tenido, para entender también, también desde un punto de vista del banco, cuánto un franquiciado tenga que evaluar desde cuando existe la franquicia, el saber hacer, y cómo apostar por marcas nuevas. Gracias. Bueno, no sé si me estás preguntando, Andrea, por la historia de la franquicia o la propia experiencia que tiene la asociación. Sabes que la franquicia es un concepto, me estoy ya remontando a los siglos, ¿no? Que viene un concepto precisamente francés, pero yo diría que no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial y empieza en Estados Unidos cuando la gente no tiene dinero y necesitan las marcas expandir. Viene de la Ford, viene ya de marcas muy antiguas, cuando al principio pues dicen, oye, no tengo dinero. Tenemos que recordar que venimos de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos recursos, pero tenemos una idea buena y necesitamos inversores. Y aquí empieza a ceder y dicen, oye, ¿y si cediéramos esto a un tercero, que sería el franquiciado, que apueste, que nos dé dinero y nosotros le enseñamos cómo es nuestro concepto? Y aquí empieza y tiene pues éxito, y ese éxito se va, primero empieza en Estados Unidos
Y luego pasa desde luego a Europa, y en España pues tenemos marcas importantes, algunas bueno, pues lamentablemente han tenido que o han desaparecido, y hay otras muy potentes que siguen existiendo en el mercado. Y creo que es la combinación de esas dos cosas que te digo, bueno, yo quiero ser empresario, pero no tengo una idea novedosa o no tengo un concepto bueno, y a lo mejor si lo tengo no sé cómo desarrollarlo, o no tengo los medios, o no tengo las herramientas, o incluso las habilidades. Y hay marcas especiales que, bueno, pues que han sacado adelante su concepto y siguen necesitando gente que crea en ellas. Al final es tener un negocio propio, pero digamos con el logo de una marca que ya está reconocido su buen hacer y su éxito. En la asociación hemos tenido una evolución también positiva del número de franquiciadores, pero sí que es verdad que en un momento dado nos dimos cuenta que incluso cuando íbamos a hablar con las administraciones nos quedábamos un poco cojos, ¿no? Porque el franquiciador es importante, pero yo entiendo que el franquiciador sin el franquiciado se convierte en un empresario, pues como hay tantos, muy valientes y muy comprometidos, pero desde luego el que quiere expandir y tiene una marca y quiere que su marca sea conocida y no le importa dividir, digamos, o compartir este éxito con terceros que nada tengan que ver, esa es la fórmula especial. Entonces, decidimos incorporar al franquiciado, y la evolución, aunque esta es una asociación que no podemos perder de vista, que nació como una asociación de franquiciadores, lo que estamos es intentando también ampliar ese ámbito, acoger a los franquiciados para también tener su punto de vista, todas las ideas, toda la problemática con la que ellos están encontrando, para poderla incorporar y poder dar un servicio de mayor calidad a los socios. Yo creo que la evolución también ha sido positiva, y espero que en el futuro pues también haya muchos más franquiciados que se animen para poder también tener una foto más fiable y más transparente de lo que es el propio sector. No sé si te he contestado, Andrea, o si tú quieres añadir alguna cosa, Eduardo. Bueno, yo creo que al final lo que nos damos cuenta en el día a día es un poco la evolución, ¿no? Es decir, yo creo que al final el que manda que haya franquicias o no es el consumidor final, ¿no? Yo siempre digo, es decir, si tú haces algo, pones algo en el mercado que sea atractivo por A, por B o C, la gente lo consume o lo compra, si no, te quedas fuera, seas franquicia o no. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene el sistema es precisamente eso, ¿no? Incluso ver y estar muy atento, porque se cambia a una velocidad exponencial, ¿no? Es decir, yo reconozco que cuando entré en esta santa casa, que además me engañó el antiguo presidente, me dijo que iba a ser, bueno, iba a ser casi presidente del gobierno, por decirlo de alguna manera, con unos años. Llevo 30 años aquí, bueno, y no he cambiado, con lo cual evidentemente mi futuro político está muy complicado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es broma. Al final, nosotros como servicio, fijaros, damos a los socios fotocopias del periódico que salían, que las hacía yo, las grapaba, las metía en un sobre y las enviaba, con lo cual el socio recibía esa información a los 15 días. Imaginaros si eso no hubiera cambiado. ¿Qué os digo esto? Porque evidentemente esto ha cambiado. Es decir, y esto en las marcas ha pasado lo mismo. ¿Qué ha pasado con las marcas que hoy en día, no sé, restauración, con todo el tema del COVID, cómo ha cambiado? Es decir, un cambio copernicano total, pero no porque fuera el COVID, sino porque, en mi opinión, la COVID lo que hizo fue acelerar los cambios, no porque la COVID lo cambiara, sino acelerar los cambios que venían ya y que eran imparables, ¿no? A nivel de servicios, a nivel de producto, a nivel de entregas. Es decir, podemos estar discutiendo ser a favor de unos y de otros, pero si tú no estás en línea con el consumidor final, tienes un error. Si no te fijas que el consumidor tuyo normalmente es un consumidor de una media de 35 a 45, 50 años, y no te adaptas a lo que ellos quieren, pues tienes un problema. No es que la marca de la franquicia sea o no, la marca de la franquicia tiene que estar dando información. Por ejemplo, lo ha dicho antes nuestra presidenta, veganos había muchos hace muchos años, o con gente de una alimentación especial. ¿Cuándo se ha puesto en marcha? No porque se ponga de moda, sino porque hay que dar respuesta a una situación, no por otra cosa, ¿no? Pues como han tenido que dar respuesta, por ejemplo, a ese mismo franquiciador que lleva mucho tiempo, pero que no tiene nada que ver con ese mismo franquiciador de hace 20 años. Porque ahora mismo en el sector de restauración, fijaros cómo ha evolucionado todo. El tema de la compra, la venta, la atención. Ahora mismo con un móvil puedes hacerlo todo, desde pedir nada más sentarte hasta pagar y que no uses y que no le toques al con todo
consecuencias que eso conlleva, ¿no? Del tema de personal y una serie de cosas que se está revolucionando y que eso está. Y para no alargar mucho, es un poco al final, yo diría que ya no es tanto el producto, por ejemplo, durante mucho tiempo el producto era lo importante, bueno, era la marca, luego el producto. Y yo creo que ahora ha evolucionado, ahora es las sensaciones, que ahora a todo el mundo le encanta, es decir, le da igual, no le da igual, pero prefiere estar en un sitio cómodo, a gusto y bien atendido, y que igual no valora tanto el producto que se va a comer, aunque sea de calidad, solo faltaba. Pero ya no es la prioridad como antes iba a una tal marca a comer eso, pero si resulta que tiene otro sitio donde me atiende, tengo una relación pues, mucho más fresca, mucho más normal, mucho más evidentemente, por ejemplo, el tema de los veganos, si tú tienes un miembro de tu familia que porque es vegano o tiene unos problemas alimentarios, tienes que dar solución a ese problema a la sociedad, porque si no te vas a quedar fuera, no vas a dividir a la familia o a las amistades, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema. El comercio lo tiene más complicado, por eso hay que apoyarle y sobre todo porque no es fácil, y la franquicia tiene una ventaja, que en el momento que tú cambias algo, lo cambias a toda la red, con lo cual aceleras ese tipo de cambio. Pero que evidentemente si una franquicia no lo hace bien se va a caer. No es que la franquicia sea infalible, como no lo haga se queda fuera, porque el mercado no perdona. Voy a añadir algo. Yo desde el punto de vista económico y financiero, pues un poco, yo creo que la franquicia o el sistema de franquicias refleja también un poco la situación del sistema económico en España. Es decir, somos una sociedad financiera y económica de micropymes y ahí hay que ver cómo evoluciona todas las enseñas y todos los franquiciados cuando una compañía pues tiene una fase de despegue, una fase de coger velocidad de vuelo, consolidación y luego internacionalización. En cada una de esas fases, yo creo que podéis mirar cada una de las franquicias, pues irán cayendo y probablemente las últimas de más madurez, pues habrá cada vez menos. Entonces el tamaño importa para competir en un mercado cada vez con los márgenes más justos. Hay que dar sostenibilidad social y la franquicia crea mucho empleo en el territorio, medioambiental, pero también económica. Yo creo que igual que adolece también en el sistema económico español, pues le pasa también a la franquicia, tenemos que aprender a generar valor. No es cuestión de facturar más, sino de vender mejor y con más margen. Y eso es lo muy complicado que ahora tenemos. Con la subida de costes, la evolución de los márgenes, cómo posicionas tu producto y a qué precio. Yo creo que eso es una clave y no es solamente del sector de la franquicia. Y luego en un contexto cada vez más cambiante. Al final, las franquicias, dijéramos, oye, de todas las enseñas que hay, ¿cuántas conocemos? ¿Cuántas tenemos en la retina? Y cuántas no conocemos o se pierden, ¿no? Que ese es el reto un poco de crecimiento que antes comentaba Eduardo, de dónde está la mediana y la moda de la facturación y del valor y dónde está el resto, ¿no? Y es el reto interesante e importante que tiene la franquicia como sistema económico, es decir, hacer proyectos empresariales y franquiciados y de franquiciadores potentes y cada vez más que den más margen, más riqueza y que el franquiciado se sienta muy apoyado. Eso tiene que ver, si podéis recordar marcas que no estén y que ya estaban y que tengamos en nuestra retina, los que somos de la generación del Spectrum, pues fíjate, pues un montón. Y sin embargo, marcas que hace nada no estaban, ¿quién iba a pensar que una marca como Tesla iba a estar aquí ahora fabricando coches en un sector tan con dificultad de acceso como el del automóvil, que ahora está replanteándose todo? Con lo cual yo creo que el reto es, y también he anotado aquí algunas cosas con respecto al comercio, me parece súper interesante. Tú ahora vas por desde el Collado de Soria hasta la calle Mayor en Bilbao, en cualquier capital de provincia, tú te das un paseo por el comercio y la foto que encuentras es absolutamente diferente a la que había 10, 15 o 20 años, ¿no? El que haya tenido la capacidad de visualizar ese reto es el que seguirá estando dentro de 5 o 10 años. Seguiremos recordando cómo consumíamos colacao de pequeños, pero hay que pensar qué van a consumir los consumidores. Yo tengo un hijo de 21 y yo tengo una hija de 17 y yo alucino cómo consumen y de qué forma. Con lo cual tienes que ya ir planteándote un comercio que no va a ser online,
va a ser híbrido en todos los sentidos y qué vas a posicionar en el comercio y cómo vas. Y por último, y como es reciente y además me sale mi experiencia de tendero en un gran almacén, cómo se viven hoy las rebajas y cómo se vivían hace 15 años. Entonces, o cambiamos, y ahí creo que la franquicia es una buena fórmula, pero se tiene que ir actualizando en el sentido de decir qué enseña, cómo, de qué forma, sobre todo los franquiciadores, que creo que son los que tienen que dar ese plus de posicionamiento de la marca, que eso vale mucho dinero. Que a veces no nos damos cuenta, y eso sí, en los países anglosajones lo tienen muy claro. Cómo y de qué forma, e invierten muchísimo en posicionar una marca en el mercado. Y luego cómo eso transformarlo en negocio y en rentabilidad, ¿no? Y todo con una financiación potente, estable y con unos márgenes que pague esa financiación, que ahí es donde estamos nosotros. Bueno, pues, uno de los mayores problemas tanto del comercio como de la hostelería, yo seguro que de las empresas en general, es la localización de personas. ¿Qué opinión tenéis del mundo de la franquicia, de la imposición por parte del gobierno de los sindicatos, de la reducción de jornada? Que la tenemos ya. Hombre, no ayuda para nada. Es decir, no ayuda para nada. Si antes, mira, yo creo que primero por varios motivos. Primero por el tema económico, por el encarecimiento para el emprendedor o el empresario del tema. La dificultad de conseguir personal al final es calidad de servicio que pierdes o costes que no puedes darlo. Eso es evidente, eso es obvio. Y luego, por ejemplo, hay marcas de restauración, no voy a decir ninguna porque al final se conocen, que esto ya lo habían visto y aunque os parezca un poco retorcido, lo he dicho yo anteriormente, hay aplicaciones, no sé si es lo correcto, pero se hacen. Ante la falta de personal, que es la respuesta, tienen aplicaciones de tal manera que tú cuando tú llegas a un establecimiento compras, pides, haces tu pedido e incluso lo puedes pagar en el momento, ¿no? Y que tiene una aplicación que tiene para varias marcas. Normalmente hay marcas de restauración que tienen 5 marcas o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Yo hablando con él me dijo, no, es que el problema que tenemos es que sí, sin reconocértelo públicamente, pero que es verdad, necesitan menos gente porque eso lo puedes hacer tú. Es decir, no es que sea la solución, no es la solución, pero tú ahora mismo estás en un establecimiento, terminas de comer, pagas y te vas. Antes tenía que venir el camarero, tenía que traerte la nota, tenía que esperar a que llegara y tal. Ese tipo de cambios que a veces son dramáticos, pero que evidentemente vienen y que hacen ante la falta de personal, eso antes de la nueva ley que va a llegar, ¿eh? Es decir, fijaros cómo está el tema, pero es que no solo es el tema de la restauración, es en todos los sectores, en belleza, en cosmética, en todos. Es decir, no, ese problema es igual para todos. Es decir, el comercio va a tener un problema. Bueno, pues al final pues, el huevo te costará como si fuera jamón de jabugo, la carne te costará lo que sea, tu tienda, pues al final, ¿cómo vas a mantener eso? Porque claro, y sobre todo en ciudades tan grandes como Madrid, por ejemplo, que tienes que tener una rotación de personal porque la cantidad de horarios que tienes que abrir y que tienes que tener, necesitas personal. Necesitas, si no los hay, tienes antes el huevo o la gallina. ¿Qué pasa? Ahí hay un problema gordo. Y sobre todo si los legisladores pues ayudan poco en este caso, perdonar por meterme, pero poco caso para ello. No sé si la ministra ahora va a echarse para atrás o no, no creo, porque en fin, todos le conocemos un poco, pero el problema que tenemos, y bueno, y encima no está sin acordar con los empresarios. Y además lo más gracioso es que hasta los sindicatos quieren hablar con los empresarios antes de que les legisle el político, de cosa que primero me parece muy positivo porque que hablen empresarios y trabajadores es fundamental, pero no que vengan impuestos por el gobierno, ¿no? El que sea, en este caso. Si me permites, Eduardo. No, perdona, es una aportación. Hacer una pequeña valoración sobre eso, precisamente lo cojo donde lo has dejado. No se puede adoptar medidas de ese calado sin contar con los empresarios, sin contar con los que van a tener que asumirlo y además hacerlo sin ningún tipo de sensibilidad sobre el tamaño y la dimensión de las empresas. Pensemos, lo decía antes José Antonio, el 98% de las empresas en España son
pequeñas y medianas empresas, y dentro de ese 98%, un porcentaje muy mayoritario son micropymes, es decir, autónomos que tienen un trabajador o empresas que tienen 2, 3 trabajadores, a los que esta nueva imposición de manera totalmente unilateral, por lo que estamos conociendo por parte del Gobierno de la Nación, les va a suponer un coste más, una dificultad más en el desarrollo de su actividad. Pensemos que son decisiones que se están adoptando de manera sistemática sin contar, como digo, con los sectores. Y bueno, pues sobre el papel pues todo parece muy bonito. El incremento, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, pensemos que desde el año 2019 se ha incrementado en un 45%. Pues claro que a todo el mundo le gusta ganar más, pues claro que todos queremos que todo el mundo esté de la mejor manera retribuido, pero eso ha supuesto un incremento de costes muy significativo para los pequeños negocios, que a eso le suma pues, el incremento de las cotizaciones sociales, el alza en las cuotas de autónomos, los costes regulatorios, y esto es una medida más que con datos de la Confederación Española de Comercio, y aquí hablo de memoria, pero creo que no me voy a ir mucho de la cifra, va a suponer un impacto de más de 10.300 millones de euros solo para el sector del comercio, que si añadimos además el sector de la restauración, pues el impacto es muchísimo más. Y al final, pues lógicamente solo hay dos caminos, lo decía Eduardo. Si a una empresa, una pequeña y mediana empresa, la ahogas a costes regulatorios, la ahogas a medidas de este tipo, pues algunas tendrán músculo y resistirán, y otras se verán abocadas al cierre, y aquellas que resistan lo harán repercutiendo al final todos esos costes en el consumidor final. Entonces, bueno, es desde luego, pues, me vais a perdonar la valoración un poco, bueno, pues también a título personal, pero también como directora general de Comercio, una medida absolutamente irresponsable, porque al final pues, lo que está haciendo el Gobierno es, como lleva haciendo durante estos últimos años, disparar con pólvora del rey. Es decir, ustedes empresarios inviertan, arriesguen, creen empleo, pero yo les voy a poner todos los palos en las ruedas posibles a través de la carga impositiva, a través de los costes regulatorios, para hacerle su vida cada vez más complicada. Y por eso, al inicio de mi intervención, quería hacer mención especial a esa apuesta por la simplificación administrativa y por la desregulación, porque la Comunidad de Madrid, en lo que nos dejan y podemos, vamos completamente en una dirección opuesta. Pero bueno, es muy preocupante que el Gobierno de la Nación siga adoptando esas medidas, sobre todo sin contar con los sectores, y hurtándolas también, y lo decía Eduardo, de los procesos de negociación colectiva en los que tienen que participar en una situación de igualdad empresarios y sindicatos, ¿no? Sí, Eduardo, buen día. Buen día. Marta, Elisa y José Antonio. Hablabas de lo importante de la experiencia del cliente, que uno ya no va solo por el producto, sino por la experiencia que va a consumir un producto determinado. Y José Antonio hablaba de lo importante de la marca. ¿Qué actividades tiene planificada la asociación para el próximo ciclo para brindarle a sus asociados formación, aquellos que son muy pequeños asociados, no en las grandes marcas, para que pongan el foco en esos puntos que son de relación humana, más que de temas técnicos, para que construyan una marca y que hace que el cliente regrese y la franquicia sea exitosa? Mario, en este tema lo que vamos a hacer es evolucionar con todo lo que vamos haciendo. Es decir, que yo creo que ya, de hecho, desayunando con la presidenta hemos hablado de varias áreas que vamos a desarrollar en lo que queda de año y al año que viene, y vamos a poner en marcha, que ya hemos hecho desde enero, pero bueno, evidentemente este tipo de cosas van a hacer jornadas evidentemente específicas y profesionales al respecto, ¿no? Es decir, hemos empezado este año con unas jornadas, hemos hecho dos, vamos a hacer alguna más, sobre temas geopolíticos estratégicos, con directores generales, directoras generales, para ver no solo cómo funciona aquí, sino cómo funcionas cuando vas a otro país, a nivel de aranceles, a nivel de ventas, a nivel de compras, a nivel de adaptación del producto, todo este tipo de cosas que afectan.
Hay otros temas importantes que es algo que es un tema que no estáis de acuerdo, que es el tema de la ciberseguridad, que es otro tema muy importante porque a veces se nos escapa, hablamos en el café, pero no nos damos cuenta que luego estás en la tienda o si tú eres empresario te la puede tocar. Es decir, que no sé si me digo, de un comentario doméstico viene a un tema profesional que evidentemente hay que tomar muchas medidas al respecto, ¿no? Sobre todo cuando te has pegado ya un susto o te han dado un susto a ti a nivel profesional en este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema de lo que tú dices de la percepción del consumidor final, pues evidentemente estamos abiertos a jornadas, seminarios, tal. Lo que pasa que, fijaros, vamos a tanta velocidad, las instituciones y el empresario, la gente que estamos en las oficinas, en las empresas, es que nosotros, que creo que nos consideramos una asociación que informamos muchísimo, de muchísimas áreas y de muchísimos temas, a mí me da, hay que hacerlo. Seguramente igual hay que ser más selectivo, no lo sé, digo como autocrítica, ¿no? Pero yo creo que es importante la información, pero tú recibes tanta información que al final eres incapaz de poder digerir toda la información que vas recibiendo, ¿no? Y ponerlo en marcha. Es decir, tú antes tenías un problema, vale, solucionabas, ahora tienes como 10 o 12 problemas, te atomizan muchísimo más toda la información. ¿Cómo tomas? ¿Qué decisión vas? ¿Vas a ciberseguridad? ¿Vas a no sé qué? ¿Vas a cliente? Es decir, yo creo que hay que ser muy selectivo a la hora de ello y ser muy concreto, porque una de las cosas que más se utiliza ahora es la formación online. Ahora ya está volviendo, curiosamente, a la presencial también, porque nos damos cuenta, o bueno, vosotros lo podéis decir y rectificarme si es así, que al final el online está muy bien para un momento determinado, pero no para todo el día. Por muchos motivos, por motivos personales, profesionales, de empresa, porque al final el tocar la mesa, el estar cerca de ello, no se apaga una televisión y te vas. Seguramente tiene unos temas que hay que tratarlos así. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos una junta directiva, pues seguramente no tiene sentido. Nosotros entonces, hace unos años nos reuníamos todos en Madrid y Barcelona para que no se enfadara allí en Valencia, para repartirnos, y nos gastamos un pastón en ir en avión, volver, tal. Eso hoy sería inviable. ¿Qué hacemos? Aprovechamos ese tipo de instrumentos para que en una hora nadie pueda dejar de hacer su trabajo, pero esté informado perfectamente del tema. No sé si me explico, ¿no? Y en este tema pasa igual, Mario. Yo creo que hay que ser muy selectivo a los cursos, porque nosotros hemos tenido experiencias muy buenas y otras no tan buenas de hacer cursos buenísimos y tal, y no se apuntan. Es verdad que igual la propia empresa tiene un área que eso lo hace así, pero nosotros como franquiciadores tenemos que ir a otras líneas de cosas, ¿no? No podemos competir, entre comillas, con el área de recursos humanos de unas. No, las pymes sí, claro. Ese departamento y tal vez que los cursos sean on demand, cuando la empresa o la franquicia lo requiera, brindarles asesoramiento, ¿no? Pues a coste de la franquicia. Porque además ya tenemos... Sí, con esto acabo porque si no nos tenemos aquí hasta mañana y yo creo que la directora general se tiene que ir. Le miro el reloj, cuando la directora general mira el reloj ya sé lo que me está diciendo. Eduardo, acaba. Eso, como son tantos años ya le conozco. Finalmente, el perfil de la pyme, franquiciado pyme, evidentemente nosotros la cuota que paga la mitad de un franquiciador tradicional. Es decir, ya buscamos ayudas para que en el tema esa pueda desarrollar temas. Por lo cual tomo nota y encantado. Y seguramente igual te llamo. Yo sé que eres un gran comunicador y un gran formador. Pero tiene que invertir en branding. Claro. La formación está muy bien, pero un experto al lado que te guíe, eso hay que pagarlo. Y luego la experiencia del cliente no es un emoticono. Lo digo como... porque a veces nos creemos que es un emoticono. Pero no, bajo mi opinión, que igual estoy equivocado. No sé si hay alguna pregunta más, señor presidenta. Cierras. Si no, pues agradeceros otra vez más la asistencia. Espero que disfrutéis de la lectura del informe, que veréis que es muy sencillo de leer y es muy intuitivo e interesante. Y si no hay nada más, pues nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por venir.